Queridos amigos, hoy jueves 15 de mayo, feliz para todas las madres, felicidades, agradecemos el don de la vida. Ñande coña imeina con mundo avearia lleva gracias a nuestros padres y hoy de una manera muy especial celebramos con nuestra mamá, la mamá que nos trae al mundo, la mamá que nos dio vida, la mamá que nos ha cuidado y gracias a ellos que nosotros estamos hoy en el mundo. Queridos amigos, la palabra del Señor la leemos desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, versículos 13 al 25. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. Y así continúa esta historia de salvación. Si yo que fuera, de la Yaheshaina es el cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios piensa en nosotros. Es la riqueza de Dios, de su amor. Tanto amó Dios al mundo, que en este caso nos acompañó siempre, nos fue iluminando. Esa caña de Beñanderape, Aro Beñande Yahana, Amo Be Uyeñande. Hamba era el hombre Uyeñande en Hechos de los Apóstoles. Aquí el evangelista Lucas nos hace una linda síntesis de nuestra vida de encuentro con el Señor, porque desde la historia del amor de Dios nosotros podemos también adherirnos y amar cada vez más a Dios y sobre todo comprometernos con el Señor. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja solos, el Señor nos pasa la mano y sobre todo nos dice: dale fuerza, el mundo, para que ustedes puedan expandir y dar a conocer este mensaje de felicidad, es decir, el mensaje de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.